Gracias, presidenta. Voy a preguntar al abogado García Cabero, al fiscal Domingo Pérez y finalmente a la procuradora pública. Abogado García Cabero, en el debate, y usted también lo ha desarrollado en su intervención, se señala, esta es una causa que el Tribunal Constitucional va a determinar o no si hay una violación al derecho a la legalidad penal, al principio de legalidad, porque los hechos que se imputan a Keiko Fujimori constituían o no constituían delito, ¿no? Y tenemos además una acusación fiscal que tiene su origen va a ser 10 años, exactamente no conozco la fecha, pero he escuchado que aproximadamente 10 años, sobre otro tema que no hemos tratado, que es el plazo razonable. Usted ha explicado que la legislación, y se mencionó también en las otras exposiciones de lavado de activos, aplicable a la imputación a Keiko Fujimori, está regulada en la ley 27765, ¿no? Es el número de la ley, ¿no? La Fiscalía ha argumentado en base a una casación de la Corte Suprema, ¿no?, sobre lavado de activos. Pero en ambas, tanto en la legislación vigente 2011 como en 2016, un tema clave, medular, es el origen ilícito. Claro, podemos decir, el Estado debe centrarse en la lucha anticorrupción, pero aquí la imputación es del lavado de activos, es decir, se presupone, entiendo, que el sujeto activo del delito, como dice el tipo legal que en esa época estaba vigente, conocía o podía conocer el origen ilícito. Entonces, ¿cómo es esto? Se recibe dinero de manera clandestina, cantidades altas, no la calificaremos de exorbitantes, podemos calificarlas así también, y se conocía o se podía conocer que Odebrecht, ¿no?, tenía una lavandería, ¿no?, y que en consecuencia quien recibía ese dinero estaba incurriendo en una figura delictiva más allá de los otros elementos del tipo. Pero yo me quiero centrar en ese, sobre el origen ilícito o supuesto origen ilícito, lavandería, pues, ¿no es cierto?, en este caso, o de u otras empresas, entiendo, Banco de Crédito, el Perú y otros, podía conocer ese origen ilícito. ¿Es necesario determinar un delito fuente? Entiendo aparentemente que sí, ¿no? Explíqueme usted al respecto. Muchas gracias, señor magistrado. Creo que su pregunta es muy pertinente en la medida en que aborda otro de los extremos de la demanda de habeas corpus ante, que tiene que ver específicamente con el tipo subjetivo, con el dolo, es decir, con lo que esté muy bien identificado como la necesidad de que el autor tenga conocimiento o deba presumir el origen ilícito de los activos. Yo me he focalizado, porque creo que realmente el punto central está en la parte objetiva de que en realidad no es un acto de lavado de activos en proceso y que lo que se está imputando es de receptación patrimonial, pero el otro punto que el habeas sobre corpus, ese punto yo le quiero efectivamente preguntar. De acuerdo. Porque se mantiene la legislación con los cambios legislativos. Sí, hay alguna modificación, ¿no? Pero
Sí, había una modificación porque inicialmente fueron delitos graves en la 27765 y luego ya con el 1106 se amplió el catálogo a cualquier otro delito. Entonces, se presume que hay una lavandería, digamos, un delito fuente. De acuerdo. ¿Y cómo se entiende esto que podía presumir? Y ahora entiendo la legislación, debía presumir el origen ilícito, ¿no? A ver, sí, señor magistrado, entiendo perfectamente la pregunta y voy a responderle. El dolo, en la actualidad, es claramente un elemento que determina el delito y se construye a través de una imputación de conocimiento. Es decir, a las personas se le imputan conocimientos generales, porque todos lo saben, o específicos por su ámbito de desarrollo específico, por ejemplo, conocimientos que un médico tiene. De hecho, a los jueces se les imputa el delito de prevaricato porque tienen que conocer la ley. La pregunta es si en el 2011 y en el 2016 era noticia común, accesible a cualquier ciudadano, estando en la posición en la que se encuentre, que Odebrecht pagaba sobornos y tenía un sistema de estructuración, una división de operaciones estructuradas a partir del cual ella realizaba pagos que obtenía con fondos que se conseguían de manera ilícita. Independientemente de los temas probatorios, porque no creo que es el lugar para discutir temas probatorios, el dato concreto es que obviamente a ningún ciudadano se le puede imputar el conocimiento de lo que sale en el periódico de lunes. Es decir, claramente los hechos de corrupción de Odebrecht se confiesan a finales del 2016 en Estados Unidos y empieza a difundirse eso los primeros 4 meses del año 2017. Es a partir de ahí en lo que se podría sostener que existe una imputación de conocimiento a las personas de que Odebrecht podría utilizar en sus pagos dinero que resulta de origen delictivo. Pero en 2011 y en el 2016 eso no es posible imputar. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico no puede sostenerse la existencia de un dolo, porque no tenía conocimiento, no había información y no podía presumirlo, porque no había ninguna información, por lo menos generalizada, mínimamente razonable y creíble para poder sostener que efectivamente los fondos procedían de los actos de corrupción. Reitero, si nosotros asumiésemos que eso era posible en el 2011 o en el 2017, tendríamos que procesar penalmente a todos los proveedores que recibieron de Odebrecht dinero, porque supuestamente debieron saber en el 2011 y en abril de 2016 que ellos tenían una división de operaciones estructuradas o realizaban actos de soborno y por tanto su capital estaba contaminado por dinero de la corrupción. De esa perspectiva, señor magistrado, entiendo que otro de los puntos fuertes, independientemente del tema de que esto es un acto de receptación patrimonial impune y no es un acto de lavado de activos, además no es posible sostener el dolo en el caso de la señora Keiko Fujimori, porque no había conocimiento cierto, ni mucho menos la posibilidad de poder presumir que los activos tenían ese origen. Porque claramente en ese momento, 2011 y abril de 2016, no existía ni oficialmente, ni por lo menos como noticia generalizada, que Odebrecht realizaba pagos de actos de corrupción y que además tenía una operación de divisiones estructuradas. Al fiscal Pérez. Fiscal, usted ha empezado su exposición afirmando categóricamente que la señora Keiko Fujimori recibió dinero de la corrupción, ¿no? En la Fiscalía, obviamente hay una distribución de competencias. Usted es fiscal anticorrupción, entiendo. Exacto. Ahora, una pregunta por mi desconocimiento en estos temas. ¿Por qué no la Fiscalía de Lavado de Activos? ¿Por qué la Fiscalía, si justamente el tema acá es un tema que tiene revetes técnicos, ¿no?, aspectos muy técnicos sobre la tipicidad del lavado de activos? Le agradezco la pregunta, señor magistrado Ochoa. Primero que nos aclare ese tema competencial. Soy un fiscal titular que tiene más de 20 años en el ejercicio de la profesión. Ingresé a través de un concurso público en el año 2005 y tengo la especialidad desde el año 2011 a través de un concurso público.
Y las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación es poder desplazar a fiscales que destacan en los méritos, producto de su labor, para que se puedan abocar a otras especialidades. En ese orden de ideas, en el año 2017, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tuvo a bien destacarme a la Fiscalía de Lavado para que pueda conocer no solamente este caso que en ese momento trae a este Tribunal Constitucional, sino para otros casos de lavado de activos que tuve el honor de conducir. Y usted puede afirmar categóricamente, así como ha señalado, que recibió dinero de la corrupción, que conocía la imputada o podía conocer que Odebrecht había estructurado una lavandería de activos. No solamente lo puedo afirmar, si ustedes me permiten y no mandan este caso al archivo, lo puedo demostrar y probar ante un juez penal. Es decir, si ustedes permiten que el Ministerio Público cumpla con su deber constitucional del ejercicio de la acción penal, podré demostrar, como se estaba realizando en el juzgamiento que se inició el 1 de julio del año pasado y que lamentablemente se tuvo que anular el presente año, que Keiko Fujimori, cuando era congresista de la República, había exonerado de responsabilidad penal a la corrupta empresa Odebrecht por el caso de la Interoceánica. Inmediatamente después envía a dos personas de su entorno de confianza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camari, a que le pidan $1 millón a esa empresa corrupta. Empresa corrupta que no solamente declara ante la autoridad norteamericana que financiaba con dinero de ganancias ilícitas de la corrupción campañas políticas en Latinoamérica, sino que también pagaba sobornos como el caso de la Interoceánica Sur. Usted está sosteniendo, como conclusión de lo que está afirmando, que sí había una estructura de la lavandería de activos en 2011, ¿no? Porque tenemos que aclarar al público que nos está viendo que acá se está analizando el principio de legalidad respecto a los hechos que se le imputan a la señora Keiko Fujimori, si constituían o no constituían delito en ese momento, de lavado además de activos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y si no, acláreme esto, de repente estoy mal informado, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Ministerio Público, entiendo la Procuraduría, no precisa una cláusula de reconocimiento de la empresa Odebrecht de haber incurrido en lavado de activos, porque es el colaborador eficaz que reconoce el delito justamente para que el Ministerio Público tenga los instrumentos para formular una acusación contundente, e inequívoca. ¿Me podría precisar eso? Sí, y le agradezco la pregunta y saludo la posición que tuvo el Tribunal Constitucional de ordenar que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, porque no había para el Ministerio Público previsión legal que la autorizara, salvo el mandato de este máximo intérprete de la Constitución. Y en efecto, la empresa corrupta Odebrecht claudicó ante la justicia peruana, reconociendo que había participado en las grandes obras pagando sobornos y como consecuencia de esos sobornos tenía ganancias ilícitas y como lo había firmado ante la autoridad norteamericana, con esas ganancias es que pagaban las campañas políticas, como la campaña política de la señora Keiko Fujimori y también del expresidente Ollanta Humala, hoy condenado por haber recibido $3 millones, mientras Keiko Fujimori recibía $1 millón en la campaña del año 2011. Hay una cláusula entonces en la cual se reconoce Odebrecht el lavado de activos. Reconoce no solamente que pagó y financió campañas políticas, sino que es una empresa corrupta en la obra de la Interoceánica que la señora Keiko Fujimori exoneró de responsabilidad a través de la comisión que ella conformaba en el Congreso de la República en el periodo que fue congresista de la República. Ya. Disculpe, señor magistrado. Perdón.
Perdón, yo no le he dado el uso de la palabra. Y sobre otras empresas, sobre otros. ¿Entidad? El señor Dionisio Romero, cuando llama a la señora Keiko Fujimori a la casa del directivo Martín Pérez para entregarle en 17 ocasiones maletines o bolsas de montos de $200.000 que ascendieron a la cifra de $3.650.000, está sustrayéndole el dinero a una persona jurídica que está compuesta por accionistas, socios y clientes. O sea, ¿cuál es el delito fuente ahí precisamente? Fraude en la administración de personas ¿Y eso jurídicas. procesado? Se emitió una disposición para que sea la Fiscalía competente la que se aboque a la investigación de cómo el señor Dionisio Romero falseó los balances, la contabilidad, para que no apareciera ese extorno de dinero de la bóveda del Banco de Crédito de $3.650.000 en efectivo, para darle bolsa en mano a la señora Keiko Fujimori durante la campaña del año 2011. Bien. Procuradora Pública. Ahora sí. Bueno, en esta oportunidad, usted estuvo en la audiencia anterior, nos ha traído el argumento de la improcedencia, ¿no? Con más desarrollo y claridad, el argumento que sostiene la Procuraduría de la improcedencia de la demanda de habeas corpus. Y ha citado la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, claro, de plenos anteriores, ¿no? Y esos casos, porque hay un tema aquí también planteado en cuestión, una materia a dilucidar, también se trataba de acusaciones de 10 años, así, durante 10 años, con supuesta afectación al plazo razonable. Muchas gracias por la pregunta, doctor. En los expedientes que he citado expresamente al momento de iniciar la intervención, quiero aclarar que son los expedientes que ha citado la parte demandante. Al momento en el cual ustedes le indicaron, se le hizo la pregunta, este Tribunal Constitucional, cuando se cuestionan resoluciones judiciales emitidas en etapa intermedia, alegando afectación al principio de legalidad, cuestionando resoluciones judiciales que declaran improcedente la excepción de infundadas las excepciones de improcedencia de acción, ha declarado improcedentes esta demanda alegando que no existe una afectación directa, concreta y negativa. Eso fue lo que se afirmó y le preguntaron a la parte demandante cuál es el sustento entonces que tiene para pretender ahora que sí se realice un análisis del principio de legalidad, de la subsunción. Que no se debe analizar nunca el principio de legalidad, le pregunto ahora. Señor magistrado, considero el argumento de la En ningún improcedencia… caso de habeas corpus es viable analizar el principio de legalidad. Conforme la jurisprudencia que ustedes han emitido, se puede analizar este principio de legalidad cuando se hayan emitido las sentencias condenatorias, porque en ese caso existiría una resolución judicial que implique una afectación directa, concreta y negativa al derecho a la libertad. Y es en ese tenor, señores magistrados, que hemos resaltado que en todos los casos, he citado la sentencia emitida en el mes de febrero de este año, ¿Qué que han opina rechazado. Sobre el plazo razonable como argumento? Bueno, el argumento como el plazo razonable… O sea, ¿puede señores, ser uno investigado 5, 10, 15, 20 años sobre la misma imputación? para analizar el plazo razonable, señores magistrados, a pesar de que no es el cuestionamiento concreto en este caso, pero Punto, nosotros le pregunto a usted. consideramos que si fuera el planteamiento que no se ha hecho, ahí corresponde, conforme también su jurisprudencia, realizar el análisis del test del plazo razonable, en el cual, sabemos, ustedes ya nos han dicho, analizar la complejidad del caso. En este caso, ya lo han relatado las partes, tenemos una acusación fiscal que la última era de 4.000 páginas y todas las diligencias, es complejo.
analizar el comportamiento de las partes del interesado y analizar también cuál es el papel del órgano jurisdiccional. Es esencial. Y señores magistrados, en este caso citamos la complejidad del caso, por ejemplo, que dentro de unos minutos se va a ver una demanda que ha sido interpuesta por el señor Yoshiyama, quien una vez que se dispuso a la conclusión de la investigación, él demandaba que se continúe. O sea, eran temas tan... Suficiente. Y Señor en el momento del caso Yoshiyama lo veremos en su oportunidad. Es para citar un ejemplo de la complejidad, porque mientras el fiscal decía ya se concluyó con la investigación, habían personas que indicaban no, todavía yo estoy solicitando mayores elementos de investigación. Y señor magistrado, quisiera por favor que me permita dar la respuesta respecto a la pregunta que se le hizo del dolo referido al conocimiento. Claro, es que yo no respondí. Es algo... No es un debate, son preguntas específicas. Quería algo breve nada más. Gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Sí, ha pedido la palabra el doctor Gustavo Gutiérrez. Voy a hacer unas preguntas, quisiera que sean técnicas al señor fiscal Domingo Pérez, pero antes quisiera señalar lo siguiente. Soy uno de los defensores del derecho a la protesta en este tribunal y lo he demostrado con los votos que hemos emitido. De suerte que yo no puedo admitir que haya un banner gigante en la puerta donde dice que el Tribunal Constitucional es una organización criminal. Eso yo no lo puedo admitir. Y yo estoy seguro que si esa misma cartelón estaría en la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez estaría enviando a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la que yo pido públicamente que se apersone, porque eso no es protesta, eso es difamación, y eso es un delito. La de protesta es libre, pero no ese acto que pretende vincular a este tribunal, que puede discrepar, que puede disentir, que puede generar críticas, pero no calificarnos de esa manera. Yo no lo admito, señora presidenta, y espero realmente, y pido a la opinión pública, que el fiscal se apersone a las afueras del Tribunal Constitucional. Muy bien. Sobre lo que corresponde al tema. Señor fiscal, yo respeto su trabajo, creo que usted es un profesional que actúa conforme a sus convicciones. Pero ese Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, también dice textualmente que es competente para conocer las detenciones o procesos donde hay una afectación al principio de legalidad penal. Lo que significa, cuando dice legalidad penal, está escrito en el Código Procesal Constitucional, que también nosotros podemos ingresar a conocer la imputación sobre la base de la preexistencia de un tipo penal. Y aquí creo que el asunto concreto de lo que yo observo, de lo que he podido escuchar, es que en esencia el asunto parte por determinar si la conducta realizada por el agente constituye o no el delito que usted viene a sustentar y que la defensa considera que es errónea, que no es precisa. Usted me ha hecho mención a mí que en efecto yo he señalado que todos los partidos reciben donaciones. Y eso es verdad, señor fiscal. En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones. Y en el Perú todos los partidos recibían donaciones de manera pitufiada. Por eso es que el señor Tuesta, uno de los grandes exponentes de la reforma electoral, hablaba de que el financiamiento público tenía que tener nuevos cambios. El financiamiento privado, perdón. Incorporar el financiamiento público para que el Estado aporte, para evitar este tipo de hechos. Y por otro lado, esos límites que se establecen para aportes ya no sean pitufiados, sino haya la posibilidad de que pueda haber montos mayores. Y hay otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde se permite cualquier tipo de aporte, al punto de que Kamala Harris, en la última elección electoral, tuvo más de $1.000 millones en aportes para la campaña electoral. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, la visión que tenemos de todos estos actos, hasta la ley de financiamiento político, es que estamos hablando de actos partidarios, de actos que pueden ser reprochables administrativamente, que pueden ser cuestionados, pero es la mecánica en todas partes del mundo.
Por eso repito que las reformas electorales han creado el delito de financiamiento ilegal para evitar que dinero negro finalmente ingrese a las campañas electorales. Pero eso ¿cuándo ocurrió? El 2018, ¿no? Entonces, aquí hablamos del año 2011 y del año 2016, es decir, de hechos anteriores. Entonces, yo le pregunto a usted, técnicamente, ya usted ha señalado los hechos con vehemencia, con convicción, pero le pregunto técnicamente, en todo caso, ¿cuál es la finalidad del delito de lavado de activos? O sea, entiendo de que puede haber ahí un ocultamiento, un recojo, pero ¿cuál es la finalidad de este delito técnicamente hablando, desde la dogmática del derecho penal? ¿Cuál es la finalidad? Esa sería mi primera pregunta. Le agradezco mucho, señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tigse, por las apreciaciones que tiene hacia mi labor, y comparto con la preocupación que usted ha manifestado el día de hoy en cuanto a la alteración del orden público. Es una situación que lamentablemente también he venido sufriendo desde que me he abocado a conocer este caso, el caso Cócteles. A las preguntas. Usted señala en relación a el proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguí con bastante atención la audiencia de la sesión pasada, en la que usted apropiadamente indicó una situación que debe ser analizada y obviamente dentro del rol que desempeño brindar una respuesta para que ustedes tengan a bien evaluarla. Por eso lo que voy a indicar va a servir para complementar la posición que seguramente ustedes van a adoptar y que espero sea en salvaguarda de la labor que tiene el Ministerio Público de perseguir y que se procure el castigo de los actos de lavado de activos. En la casación 617-2021 nacional, que es la que había anunciado, en que la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país zanjó esta controversia, si recibir dinero de procedencia delictiva para las campañas políticas constituye delito de lavado de activos. Bueno, la Corte Suprema hace un análisis dogmático al respecto y concluye que sí, corresponde que se pueda sancionar esas conductas. Y lo invito, con todo respeto, obviamente, señor magistrado, que en la página 18, 19 y 20, fundamento noveno, la Corte Suprema de Justicia hace el relato de cómo surge el término de lavado de activos en la realidad norteamericana y establece de que el término lavado de activos o blanqueo de capitales surge en el año 1972 a consecuencia del caso Watergate y el escándalo de la reelección del presidente Richard Nixon, en el que él oculta el origen de ingentes cantidades de dinero entregadas para la campaña electoral. Estamos viendo que la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce que es un problema a nivel mundial que se reciba dinero para solventar las campañas políticas. Usted a continuación me preguntó acerca de qué es lo que se afecta recibiendo dinero en las campañas electorales. Y me gustaría al respecto hacerle mención que no es una situación novedosa para nuestro país esta realidad que se presenta. Tengo un libro, El modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Rafael Gálvez Bravo. También seguramente usted lo tendrá en su biblioteca como un conocedor de estas materias. Página 187 y siguientes. Dice: los partidos políticos son entes privados de base asociativa que forman parte esencial de la arquitectura constitucional en el sentido que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la participación política. Como representantes de la ciudadanía están sujetos a derechos y obligaciones y deberían prestar ejemplo como su comportamiento, pero como evidencian los tribunales y los medios de comunicación con sus informaciones, este no ha sido el más adecuado y el blanqueo de capitales no ha sido ajeno a alguno de sus comportamientos más reprochables. A propósito
propósito de la sentencia al tesorero del Partido Popular Español, Ibárcena, y el caso Gürtel, que sacudió dicha realidad. Pero además quisiera hacer mención acerca de... Quisiera hacer mención, si usted me permite, al respecto. Señor fiscal, Dígame. yo entiendo que el caso Watergate también es un caso de espionaje telefónico. Lo que hablo aquí es de, nuevamente, por eso le decía al inicio de mi intervención, que básicamente lo que me preocupa es el principio de legalidad al que todos los ciudadanos tenemos garantía, ¿no? Porque si no existe un tipo penal anterior, en realidad si es que hay una interpretación muy abierta, donde no hay un amparo dogmático de nuestra familia jurídica o se trastoca o se amplía la finalidad con una interpretación de la Corte Suprema del año 2017 para calificar un tema del año 2011 o del 2016, en realidad también el gran problema, entiendo y comprendo el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, pero en este caso hablamos de la tipicidad de un acto para poder perseguir a un comportamiento, porque técnicamente un ciudadano podría entender que desplegando una conducta está actuando correctamente o está utilizando un espacio que los civilistas utilizan mucho. Los civilistas utilizan mucho los vacíos de la ley para poder establecer algún mecanismo que permita, por ejemplo, obtener algún rédito para sus defendidos. En este caso en concreto, si hablamos pues por eso, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, el tipo penal del delito de lavado de activos en el año 2011 y en el año 2016, ¿no era acaso la necesidad, como señala el abogado, de la reintegro, ¿no? Reintegro es el término, ¿no? Reintegración. De la reintegración, pero por otro lado, de la utilización de esos fondos para insertarlos en el sistema económico y financiero para poder blanquearlos? O sea, obtengo yo 10 millones de dólares de procedencia ilícita, los meto al mercado, para el sistema financiero, para blanquearlos y para poder beneficiarme. O sea, no estamos hablando de un delito de índole patrimonial, la extensión a un acto político, a un acto partidario. Esa tipificación, a mí me interesaría, aparte de la interpretación de la Corte Suprema, por el amparo dogmático en lo que se refiere a nuestros antecedentes del delito de lavado de activos y la figura respaldada también, usted es el penalista, no yo, de algunos dogmáticos del derecho penal que suscriban dicha posición que usted señala en estos momentos. Esa era mi pregunta. Y le agradezco y complemento lo que le iba a responder en atención a la pregunta pasada o anterior que usted me formuló acerca de cuál es el bien que se tutela con el delito de lavado de activos. Y en el fundamento 14º de esta casación, la 617-2021 nacional, dada por los jueces penales supremos, que son los jueces especializados en la justicia penal, valga la redundancia, indica que es un delito pluriofensivo, que lo que busca proteger es que no se lesione la administración de justicia, la estabilidad y la seguridad del Estado, entre otros aspectos. Claro, cuando ingresa ese activo inmaculado… Pero señor fiscal, esa es una interpretación jurisprudencial. Le hablo de una interpretación dogmática. Ahora que tenemos algunos penalistas de moda, alemanes, que inclusive hasta los jueces son apologetas de una alteración del sistema de legalidad penal. ¿Qué sistema penal, qué doctrinario ampara que un lavado de activos puede calificarse un hecho ligado a gasto en una campaña electoral? Esa es mi pregunta. Bueno, le había citado el caso de Rafael Gálvez Bravo, Correcto. pero iba a complementar mi respuesta anterior porque usted en el año 2015, en el artículo Regalos o Propuesta, el punto inicial del debate electoral, un artículo que usted escribió en aquel año, usted indicó lo siguiente: no debemos permitir que una democracia sea boba, dice usted líneas después, porque la política, la campaña política, se convierte en un concurso de regalos entre los ofertantes. Difícil pugnar entre las ideas si surge un candidato, como los muchos que tenemos, que no se caracterizan por la trayectoria, sino en esencia por el capital económico que poseen.
Y se pregunta usted, ¿cómo competir democráticamente en esas condiciones? Pero agradezco que me lea, señor fiscal, pero yo no estoy haciendo un análisis penal, estoy haciendo un análisis constitucional, precisamente de lo que distorsiona la dádiva en la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la dogmática penal, porque acá hablamos, usted es un fiscal y sustenta un requerimiento, una imputación fiscal, no una imputación política ni constitucional. Entonces, desde un punto de vista penal, ¿en qué dogmática ampara su teoría? No llegamos a ese punto, pero quisiera preguntarle otra más para terminar mi intervención, referente a que en lo que usted le he escuchado, ¿no? Decir, el partido y la señora Fujimori tuvieron que saber que Odebrecht era una empresa corrupta, por lo tanto ese dinero era de fuente ilícita y ese dinero lo utilizaron. ¿Y qué hizo ese dinero la señora Fujimori? Lo insertó mediante la declaración ante el registro de OMPE y con eso pagó las cuentas de RPP y las cuentas de América TV y de Latina y de todos los medios de comunicación. Entonces mi pregunta allí, señor fiscal, ¿por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? Si también forman parte en su teoría del caso de la trama ilegal que se ha orquestado. No he señalado el caso de América TV, en ese caso pongo este punto para que no se genere seguramente alguna... Bueno, entonces, en términos generales, los medios de comunicación a los cuales se les ha entregado fondos, porque es conocido, o sea, una pasada de un minuto cuesta 300.000, 400.000 soles que reciben los medios de comunicación. O sea, este dinero, usted ha demostrado que este dinero ilegal de una empresa corrupta, estos señores han pagado a los medios de comunicación. Por lo tanto, la cadena delictiva no se agota con el partido, se agota con quien recibió el dinero. ¿Por qué no están los medios de comunicación en este caso? Y tiene usted mucha razón, es dinero no solamente ilegal, con lo que está afirmando la Fiscalía es que es un dinero de procedencia ilícita. Ya el dinero a los medios de comunicación no se entrega en la salita del CIN, en una salita amoblada, ahora se comisiona. ¿Pero qué tiene que ver eso, determinados directivos? O sea, el hecho de que haya pasado antes podemos tener una valoración. Vayamos al caso concreto del 2006-2011. Evidentemente, hay diferentes modalidades. Ahora se hacen golpes de Estado por interpretaciones fácticas, pero son golpes de Estado. Y acá, así hayan sido en una cafetería, definitivamente hay una entrega de un dinero que usted ha señalado que tiene una fuente corrupta. Y el medio de comunicación que debía presumir, recibiendo un dinero, millones de dólares, ¿por qué no está en su teoría del caso? Entonces podemos coincidir de que sí hay una presunción que la recepción del dinero, la captación del dinero en efectivo y en montos exorbitantes constituye un delito de lavado de activos y es precisamente lo que está solicitando al Ministerio Público para que no le archive. Fiscal, pero ya lo entendí. Tercera y última pregunta. Usted señala finalmente que la interoceánica fue un hecho que evidencia que la señora Fujimori habría participado, habría dado una contraprestación, en todo caso, este es el término técnico, en estos eventos, ¿no? Pero yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria de 2006 a 2011, y estamos hablando que la donación se dio en el 2011, o sea, los aportes los recibió después de haber ella salvado a Odebrecht, algo así. Estamos afirmando como la imputación la condición de agravante por la condición de funcionaria pública que en el momento que recibe ese dinero maculado era congresista de la República. Pero ¿cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006 cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso o del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El excongresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y
propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la Y obra. fueron los y se únicos, aumentara el los únicos que presupuesto. votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a No, favor de la fueron los empresa únicos. corrupta O sea, Odebrecht. los demás partidos no votaron. Fue una decisión ¿Por qué no los del Congreso procesa de a la todos? República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación Y que ha también planteado habría el que Ministerio incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. He escuchado con mucha atención, señor fiscal, su respuesta. Muchas gracias. Gracias. La palabra, no, ya, el magistrado, sí, ya terminó, ¿no? Sí, no hay más preguntas de parte del magistrado para ustedes. Yo creo que más bien es cuando el magistrado pregunta, a una persona en concreta ahí se responde, si no sería muy largo todo. Entonces ha pedido el uso de la palabra el magistrado Manuel Monteagudo. ¿Tienen por si acaso agua? Señor fiscal, usted también. Si necesitan tomar agua, ahí tienen. Sí, bueno, en primer lugar una brevísima reflexión y luego una pregunta muy concreta, ¿no? Efectivamente, como han dicho ambas partes, creo haber comprendido ambas posturas. Por un lado, quienes consideran que ante la violación del principio de legalidad penal es posible que el Tribunal Constitucional ingrese a la situación en que se encuentra el proceso todavía en la investigación, y quienes sostienen lo contrario. Se ha hecho referencia a nuestra jurisprudencia. Efectivamente, nuestra jurisprudencia, creo yo, ha dado ciertas pautas muy claras sobre en qué momentos se puede ingresar y en qué momentos no se puede ingresar, aunque tenemos algunas discrepancias, sin duda. Ahora bien, dejando por un momento de lado la cuestión de si corresponde ingresar o no ingresar, porque claro, si nosotros vamos a entrar en una discusión dogmática, probatoria, sobre tipificación, creo que entramos en un terreno donde es la justicia ordinaria, es el proceso regular, el que debe entrar a mirar toda la cuestión probatoria, el detalle, ¿no? Nosotros tenemos que encontrarnos frente a un vicio irremediable, constitucional, ¿no? Y en esa posibilidad podemos ingresar, ¿no? Entonces, voy a dejar de lado la pregunta de la competencia y voy a entrar un poquito en lo que ha señalado el abogado de la parte demandante respecto a lo que, digamos, estas etapas que nos están graficando la realización del lavado, ¿no? Y quisiera el comentario también del señor fiscal al respecto. Usted ha dicho que, a propósito de la palabra pitufeo, en fin, una cosa es la colocación y otra cosa es el pitufeo, ¿no? Una cosa es la conversión, la colocación y luego el reingreso. Nos ha hablado de estas tres fases a propósito de esta organización internacional que describe estas características. Y ahí hay un punto que quisiera que me esclarezca lo siguiente. Cuando se reciben fondos, vamos a asumir claramente ilegales, con conciencia de que son de origen ilegal, sé que ustedes no comparten de esa posición, por supuesto, pero para este ejercicio vamos a plantearnos si se reciben los ingresos y luego estos ingresos se distribuyen, según la otra versión, se distribuyen, ¿no? Y se pitufean, es decir, ingresan en menores cantidades. Esta sola transformación, y se lo voy a plantear en términos financieros, de un activo mayor en activos minúsculos, no es una colocación. Es decir, lo que hacemos normalmente en el mercado financiero, grandes inversionistas o pequeños inversionistas, es transferir recursos y convertirlos en una modalidad financiera original, el efectivo, el cash que se recibe en maletines, y lo voy a convertir en otros activos, pequeños depósitos.
eso es una colocación desde el punto de vista de la lógica financiera. Más allá de la discusión del objetivo, la finalidad, la conciencia de la finalidad. Es donde no he logrado entender para usted esta, digamos, descentralización o esta distribución en pequeños montos de una fuente mayor no es una colocación. Eso es me parece que por definición lo sería, ¿no? Quisiera que me esclarezca su punto de vista. Sí. Muchas gracias, señor magistrado, para darme la oportunidad de precisar esto. Los actos de colocación implican poner los activos que el delincuente ha obtenido como consecuencia del delito en el sistema económico, en los diversos sectores, que puede colocarlo en bloque, de a poquitos, ¿no? Lo que sea. Una vez que los introduce en el sistema económico, porque para lavar dinero el delincuente tiene que desprenderse del dinero, si no, no se puede lavar. Nadie lava su ropa puesta, ¿no? Tiene que sacársela y ponerla en la lavadora. Entonces tiene que colocar el dinero en el sistema económico, que es el lugar natural para proceder al lavado. Después vienen actos que implican ensombrecimiento, y eso es lo que se hace con el pitufeo. O sea, el pitufeo lo que hace es ensombrecer el dinero que se ha colocado a través de pequeñas operaciones no detectables para que finalmente ese dinero se justifique en otro tipo de ingresos, procedencias. Eso se llama intercalación, operaciones diversas en el sistema económico, en el sistema de bienes inmuebles, tal. Y una vez que se ha conseguido alejar el dinero con todas esas operaciones de su pecado original, que es el delito, se reintegra al delincuente. Yo no me refería al reintegro, me refería a la colocación. Me pareció que usted afirmó que, que el pitufeo no era colocación. ¿Es colocación entonces? No, lo que estoy diciendo es que el pitufeo como concepto es ensombrecimiento. O sea, es el ensombrecimiento, es decir, la colocación no es un acto que en sí mismo constituya un ensombrecimiento. Uno coloca el activo en el sistema financiero, lo pongo en el sistema financiero, en 1 millón, en 5 millones, en 2 millones, en 500.000, en 50.000. Pero eso no es un ensombrecimiento, digamos, tener un activo mayor y distribuirlo precisamente para que el activo mayor no aparezca, sino aparezca descentralizado en diferentes titulares. Entonces ya no es una colocación, sería un ensombrecimiento, como usted mismo lo dice. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa, creo yo que como todas las cosas, uno podría entender como, desde un punto de vista empírico, como que efectivamente esas pequeñas operaciones que se hacen con un dinero puesto en una cuenta bancaria o se pagan en efectivo, serían colocación en un sentido empírico porque lo está poniendo en una cuenta. Pero en términos jurídicos no sería propiamente un acto de colocación, sino de ensombrecimiento. Por eso se llama pitufeo. Porque el smurfing, que es el sistema, lo que busca precisamente es evitar la detección de los órganos de persecución de lavado, de prevención y detección de lavado de activos, porque ellos reportan y le ponen atención a operaciones que superan un umbral, que son, por ejemplo, en el sistema bancario, $10.000. Entonces, lo que hace el lavador es, yo tengo que hacer transferencias por debajo de los $10.000 para que no se reporte eso a la unidad de inteligencia financiera. Ese es el pitufeo. Ok, pero digamos, si miramos el sentido, digamos, la conceptualidad del lavado, dicho sea de paso, han hecho referencia al momento en que se empieza a conocer sobre el lavado, la teoría sobre el lavado. Miren, el Fondo Monetario Internacional tiene documentos que se remontan a los años 70 sobre el lavado, ¿no? Sí. Por si acaso, o sea, no es un fenómeno, digamos, de nuestros días, ¿no? Lo que, digamos, se estaría discutiendo si el pitufeo, en este caso, es conversión o es colocación. Termino preguntándole, el escenario óptimo para tener esta discusión, en el caso que nos ocupa, ¿no es el proceso mismo? ¿Por qué tiene que ser esa discusión material llevada a cabo aquí, donde no tenemos los instrumentos probatorios para poder determinar en este mundo conversión, colocación, quiénes fueron, cuál era la intención, se sabía, no se sabía? ¿Por qué tiene que ser aquí, en la jurisdicción constitucional? En mi opinión, gracias, señor magistrado, por la pregunta, porque está volviendo al inicio sobre si puede entrar en un tema de legalidad penal. Podríamos discutir efectivamente el tema, y yo estaría de acuerdo con usted, si es que efectivamente la dinámica del pitufeo planteado por el Ministerio Público fuese que efectivamente el partido político Fuerza Popular se dedicó a ensombrecer a través de pequeñas operaciones dentro del sistema bancario para luego, blanqueado eso, reintegrárselo a Odebrecht. Diría, vamos a discutir eso probatoriamente en un juicio,
le concedo completamente. Pero si el Ministerio Público dice, usted recibió donaciones del partido político Odebrecht, además nos centramos en Odebrecht, nos olvidamos de los Romero, de los Rasmus y de la Confiep, dicho sea de paso, pero vamos con el caso más sensible que es Odebrecht. Si el planteamiento es, usted recibió donaciones de Odebrecht, que la corrupta Odebrecht, claro, con el periódico de lunes todos decimos que es corrupta, pero la corrupta Odebrecht, etcétera, etcétera. Y luego me dice que el dinero se pitufió porque se utilizaron falsos aportantes ante la OMPE. Yo creo que eso no necesita ningún debate probatorio.